Bueno, bueno, Lau, ante todo, muchas gracias por tu tiempo, por compartir conmigo, bueno, este paseo que daremos eh, por el signo de Tauro y tal vez la cruz fija, como a mí me interesaba esto, ¿no? Que te decía. A mí me interesa mucho tu mirada en general, pero bueno, también específicamente de lo taurino, siento que eso, que tenés como una mirada profunda al respecto, eh, y me daban ganas de un poco, bueno, recorrer algo por ahí del arquetipo, de que se trabaja con Tauro, o bueno, lo que también vayas sintiendo. eh, Partiendo un poco de, digamos, esta situación de que Urano estuvo varios años, bueno, sigue estando y estará hasta el 2025, creo, en Tauro, y cuando se va a entrar, bueno, Plutón va a estar entrando en Acuario, ¿no? Digo, entonces, un transpersonal en el primer signo de la cruz fija sale y entra uno en el último. A mí me da la sensación que hay algo de esa tierra taurina que sirve de abono, ¿no? Para luego la comunidad acuariana, que bueno, estuvo sufriendo un montón de transformaciones súper profundas, ¿no? Entonces, bueno, por eso hacer un recorrido por esta tierra, por esta primer tierra del zodíaco, y bueno, ir viendo imágenes y por ahí relecturas posibles al respecto. Entonces, bueno, en principio, bueno, algo de tu mirada acerca de lo taurino, ¿no? En este contexto, digamos. Bueno, antes que nada agradecerte un montón por la invitación, súper contenta de estar aquí charlando con vos. Y bueno, mientras te escuchaba recién se me vino una entrevista que hicimos allí por el 2018 con Gigi Giuliano y con Sole Davis, que te escuché y me acordé en donde, bueno, trabajábamos justamente, ¿no? El ingreso de Urano a Tauro, y en ese momento, en esa charla surgió una palabra que a mí me quedó muy, muy grabada, ¿no? Como para explorar lo taurino, que tenía que ver con la pulverización, que es una imagen que yo creo que abre un poco el tema de Tauro, ¿viste? Porque en Tauro, digamos, desde mi perspectiva, se consolida en términos del zodiaco un primer momento en donde hay algo de la experiencia del alma que hace cuerpo, ¿no? O sea, se vuelve material. En su momento hablábamos de la pulverización como una imagen que quiebra la tierra, ¿no? Que básicamente que la hace añicos, ¿no? Como en una especie como de golpe, ¿no? Cruento también. Porque bueno, la conversación en su momento estaba girando un poco en torno a los aspectos más duros, más rígidos de nuestro proceso subjetivo en relación a las formas que tenemos de identificarnos, ¿no? Con lo material. Entonces Mm, charlábamos en ese momento de esta imagen, que es la imagen de aquello que queda pulverizado, ¿no? Eh, entonces, en principio, tal vez traerte esta imagen como para abrir, porque no sé cómo lo sentís vos, pero a mí me interesa mucho la temática de cómo Tauro es un signo que nos habla de la forma, pero que de por sí instala un tema que tiene que ver con la deformidad. Ya todo, digamos, el eje fijo va a estar trabajando este tema. O sea, sí, hay algo de lo taurino que nos invita a formular, a instituir forma, digamos, ¿no? Todos sabemos los que hacemos astrología que el tema, digamos, de Tauro es sobre todo el cuerpo, ¿no? El cuerpo, después hay una serie, digamos, de temas que se abren allí que son muy bien conocidos, como, bueno, los recursos, el dinero, la valoración, ¿no? Pero fundamentalmente, esta primera gran institución, que es cuerpo, entendiendo que aquí el cuerpo está de alguna manera agenciando, o siendo, digamos, ¿no? Este, podríamos decir, receptáculo del alma, ¿no? De aquello que es fantasma, que es total. incorpóreo, que es totalmente, este, que no es visible, digamos, ¿no? Este juego entre lo que es visible e invisible que se instala en Tauro. Traía el tema de la pulverización por el ingreso de Urano, ¿no? Bueno, ¿qué pasa cuando Ujú. justamente la Tierra se vuelve?
rígida, se vuelve, digamos, una prisión, ¿no? Para el alma, todo este tema también que es bastante bien conocido con Tauro, que tiene que ver con la espiritualización de la materia, la materialización del espíritu, ¿no? Que creo que es súper interesante, y de cómo, bueno, en su momento allí por el 2018 se planteaba un poco esta especie como de interrogante, ¿no? Un interrogante nervioso, podríamos decir, de qué Ajá, pasa con esas conexiones hiperrígidas y muy estancas también que a veces produce la forma que tenemos de asociarnos a la materia, ¿no? De identificarnos a lo material, bueno, y todo el modo de producción que generamos en relación a este pasaje zodiacal que es Tauro, ¿no? Entonces aparecía la imagen de la pulverización, aparecía esta pregunta por el alma, ¿no? Que a mí particularmente es una forma de pensarlo que me llevó en estos últimos años a plantearme mucho el tema de los ritmos, por supuesto la mm, función sensitiva, ¿no? Que va a depender de cada uno de nosotros, hasta qué punto no hacemos contacto con esa función, si es dominante, no es dominante, si queda más interiorizada, o cómo es para nuestra propia caracterología individual, digamos, pero también a nivel de lo colectivo, las formas de subjetivación que tenemos eh, en torno, digamos, a la temática de la materia, ¿no? Eh, y en ese sentido a mí me da la sensación, no sé qué te parece, que a vos me da como la sensación de que con Tauro hay un tema que tiene que ver con cómo hacemos contacto, digamos, ¿no? Con no solo cuerpo, cuerpo es materia, digamos, sí, cuerpo, por materia, supuesto, recurso, exactamente, comprendiendo, o cuál es el plafón de libertad que tenemos para comprender que esa forma va hacia la deformidad, necesariamente va a ir hacia la deformidad, ¿no? mm, Bueno, eso como primera primera cuestión que me pregunto y se me presenta como interesante, ¿no? sí. Esto cuando hablas de la deformidad me viene algo del eje Tauro-Escorpio, ¿no? Como composición, descomposición y Leo en cuadratura a eso, digo, haciendo una tensión muy fuerte, ¿no? Ahí como por ahí tratando de poner un dique a veces, ¿no? No tan dispuesto a pasar como de la forma a lo deforme. No sé cómo lo lees vos, ¿no? Claro, claro, porque ya en Leo tenemos una temática con la formalidad subjetiva, identitaria, ¿no? En Leo tenemos un Claro. pasaje que tiene que ver con la configuración de lo solar, es decir, de la conciencia en torno a este proceso que ya a priori acontece, digamos, ¿no? En Leo, en términos zodiacales, vamos a estar trabajando con ese momento de tracción en donde el eje fijo va a proponer una nueva forma. Todo el eje fijo está todo el tiempo. El otro día en clase una alumna trajo algo que me pareció brillante, ¿no? Este tema de que desde el punto de vista esotérico, inclusive, en la fijeza está trabajándose a sí misma para un sacrificio, digamos, ¿no? Es una puesta en Mm, marcha de un proceso de materialización, en el sentido de fijación. Pensemos que el cuerpo es denso, la densidad, lo molar, digamos, del peso, ¿no? Nosotros mm, tendemos a comprender o a entender la literalidad en términos de su molaridad, de su densidad, ¿no? Esa carga, esa dosis que densifica y que por ende genera un punto de, muchas veces de cronicidad, en el mejor de los casos de reposo, que es como me gusta pensar a mí, digamos, la energía del eje fijo, ¿no? Tiene que ver con un tema de tiempos también. Pensemos que en Tauro se instala como... es la primera vez para mí en términos zodiacales en donde nos hacemos una pregunta acerca del tiempo, ¿no? El tiempo en Tauro es fundamental. Inicia el proceso del tiempo, acá podríamos tomar toda la trinidad de tierra. Los sí. tiempos, ¿no? En términos de la fijeza, los tiempos molares, los tiempos densos, en términos de la cuadratura con Leo, los tiempos densos en relación al proceso de identificación que vamos haciendo, el desarrollo de ese patrón, que es el patrón solar, y Mm, después tenemos a Escorpio y Acuario, que son los signos en el marco del eje fijo que para mí vienen a descentralizar, tienen un movimiento que es totalmente centrífugo de esa molaridad.
¿no? De esa densidad. Escorpio rompe con esa molaridad y Acuario también fragmenta esa molaridad. O sea que en Tauro, digamos, se está preparando, por primera vez hacemos Claro. contacto con una pregunta acerca del tiempo, con la pregunta acerca del reposo, con la pregunta acerca de cómo instituir el alma en el cuerpo, ¿no? ¿Cómo es este encuentro entre lo material y lo inmaterial? Que ya esa preparación se da a través de esa bisagra que es el ascendente, ¿no? Ya, digamos, en esa línea del ascendente estamos ahí en una frontera, ¿no? Entre la experiencia del alma encarnando en el cuerpo, ¿no? Por esta doble vía que es Aries-Tauro. Mm, Digamos que en Tauro se lentifica ese proceso, es un momento en donde hay un amesetamiento, ¿no? Una depresión inclusive, podríamos pensar. Tauro es un momento de depresión, total, ¿no? sí, Si lo pensamos así. Es un momento de depresión, mientras que Aries es un momento de exaltación. Y esa combinación después se va a poner con Géminis. Podríamos empezar a hacer relaciones con todos los signos zodiacales. Pero en total, algún sí. punto tiene que ver con eso, ¿no? En Aries se produce una exaltación, en Tauro se produce una depresión, y esos ritmos, en el mejor de los casos, entre la exaltación y la depresión, se van a poner en diálogo y en juego en Géminis. Alianzas con lo paterno, alianzas con lo materno. O alianzas con el ánimus en términos jungianos, alianzas con el ánima. Lealtades que se tienen que poner en diálogo, digamos, ¿no? Esto es Géminis. Mm, Podemos seguir el zodiaco ahí, ¿no? Pero diría que Tauro es ese primer encuentro, y si tomamos, digamos, el eje fijo, claramente es un camino hacia la deformidad. Se inicia a través de la institución de la forma un camino hacia aquello que va a deformarse. Sí o sí, ¿no? Digamos, porque claro, no hay, digamos, no tenemos la posibilidad de no hay elegir esto. otra, No hay otra, no hay otra, sí. ¿no? Que sería un poco como pasar de también esta cosa, porque también creo que Escorpio, digo, viene después de Libra, ¿no? En el sentido de poder asimilar una información completamente como exógena, ¿no? O bueno, no sé si del todo exógena, porque bueno, le corresponde a ese sistema, pero digo, también como un pasaje en de poder, digo, también como en una cierta como espiral taurina, pasar como del mío, de mí, a, bueno, un nuestro, nosotros, ¿no? Como digo, si esa descomposición estuviera yendo hacia el encuentro con los otros, ¿no? Que, bueno, después por ahí termina en la comunidad acuariana, ¿no? No sé, lo estoy pensando ahora esto, de esa descomposición que va a agenciarse con otros, ¿no? Digo por lo vital de esa descomposición, ¿no? Que esa descomposición suceda. Sí, claro, sí, sí, nombrás una palabra que me resulta súper interesante, que es agenciamiento. Tiene que ver con un proceso que nos prepara en todo caso para que la subjetividad se encuentre en una... A ver, acá nos metemos con cómo comprendemos el proceso subjetivo y la construcción del yo también, ¿no? Mm, Porque es una preparación que tiene que ver con esto que vos estás trayendo. El yo se va, digamos, el yo va a permitirse a sí mismo verse atravesado por una manera de estar en el mundo en términos de agenciamiento en el mejor de los casos, porque el tema es este, nos cuesta un montón llegar a esa forma de vernos y de vernos en relación a un otro, ¿no? En términos mm, vinculares, es complejo. Agenciamiento yo diría que es en el mejor de los casos la manera hacia la que vamos a ir yendo hacia Acuario a través del eje fijo. Es decir, en la medida en que no me resista a aquello que me deforma, ¿no? Voy a ir poniéndome o pudiendo ponerme en contacto y producir conjuntamente con otros, que esto es Escorpio básicamente, y voy a ir pudiendo en todo caso producir un modo de estar en vínculo en términos de agenciamiento. mm, Pero porque hay algo del proceso subjetivo que ahí no se va a ver sobreidentificado con ningún rol de la vida social, con ningún rol de la vida íntima, o con ninguna forma, o por lo menos no en una dosis lo suficientemente densa.
claro, como Es para como si el sentirse, zodiaco ahí fuese un camino hacia un poco la mediumnidad, inclusive, ¿no? Viste que el medium sí, agencia distintas voces, ¿no? Las mm, agencias, las vuelve propias por un determinado tiempo, ¿no? Las explora, las experimenta y después se vuelve sigue frontera de estando. nuevo, ¿no? Pero estamos hablando ahí de una práctica que es muy difícil, es súper complicado, pero bueno, hacia allá parece ser que el zodiaco nos va guiando en su pulso. Nos va llevando, claro. Sí, como esto de pasar de, o sea, esta posibilidad de agenciarnos y no este por ahí ego que se siente como atacado por todo, ¿no? Digamos, como esta cosa de estar como ¿no? No sé, me veo como no sé, un pequeño tirano encerrado en un cuarto tratando de defender los cuatro palotes que tiene, ¿no? Y poder pasar a esta otra mirada más plural y plástica también, ¿no? Que es una palabra que me gusta también. Em, Claro, claro. Lo que pasa es que es difícil porque todos tenemos que trabajar mucho con esas defensas del yo. Ahí están las Total. defensas del proceso solar también. Todo lo que tiene que ver con esas defensas que en algún punto también, bueno, están ahí por algún motivo. Claro, que son necesarias también, digo, eso es lo difícil, ¿no? Porque, eh, digo, no es cuestión de deshacerse de eso, sino de nuevo. Y ahí creo que entra algo súper interesante porque yo creo que sos a la primer persona que le escucho hablar de Tauro en términos de tiempo y de ritmo, no sé, o por lo menos que hace tanto énfasis. Y creo que hay algo de eso que finalmente es como encontrar la cadencia, ¿no? En este como ir y venir de un lado al otro de esta psiquis o psique tan plural, ¿no? Como en esta pluralidad de voces y eso, ir pudiendo, bueno, agenciarse a algo, luego soltarlo para poder ir a otro lugar, ¿no? Es como una especie como de danza, no sé, de patinaje se me viene. En el mejor de los casos, ¿no? Digo, Y eh, lo que pasa es que es una noción de tiempo que es plenamente sensitivo. Para mí es un ya, tiempo femenino, ¿no? Muy mm, femenino en el sentido de, no es un tiempo del logos, no es un tiempo de almanaque, no. no es un tiempo racional, es un tiempo totalmente instintivo, totalmente afectivo, ¿no? Bueno, yo creo que por eso también los antiguos ensalzaban a la luna en Tauro, ¿no? La posicionaban allí, digamos, ¿no? En su máximo esplendor, porque hay algo, digamos, porque acá también se desprenden otros temas, ¿no? La pregunta acerca de qué es lo nutricio, la pregunta acerca de qué es la inocencia también, ¿no? Mm, De este reposo de lo taurino. Y yo creo que hay un tema que es interesante, porque la inocencia no es solamente esta parte nuestra que se sabe, eh, hay algo, ¿no?, de la etimología de la palabra inocente que tiene que ver con lo que no hace daño, ¿no? Fíjate como ahí lo ah, mira, deforme también es un tema, porque acá estamos hablando de una deformidad que no podríamos juzgar en términos morales. Cuando la flor, digamos, rompe la semilla y va produciendo su metamorfosis, se está deformando de la misma mm, forma que un niño al crecer se deforma, va hacia su propia deformidad, digamos, ¿no? Es interesante porque, bueno, uno de los arquetipos asociados a Tauro es Hefestos, por ejemplo, que es deforme, mm, ¿no? Y que a la vez, digamos, cumple una función de formación, es el artesano de los dioses. Hay todo un tema con la forma y la deformidad en Tauro. Esto tiene que ver con lo venusino también, ¿no? Y con las diadas relacionadas con, bueno, Venus es la pareja mitológica de Hefestos, ¿no? Pero no tiene que ver sí, con una concepción moral de la deformidad. no, Entonces aparece un tiempo que es hipersensitivo, ¿no? Que tiene que ver con los ritmos, que es una de las cualidades del proceso hermético. Es uno de los grandes temas de la hermética, el ritmo. mm, Eh, y es un ritmo que yo creo que incluye también, si tomamos a todo el eje fijo, una gran pregunta acerca de la libertad. ¿Cuán total, libres somos para poder vivirnos un ritmo en donde lo deforme esté habilitado, aquello, digamos, en donde la concepción de la deformidad
esté habilitada. Pongamos un ejemplo, ¿no? Esto se ve mucho con los chicos, mucho, con los niños es como evidente. Vos le compras un juguete a un niño y el niño lo va a ir a romper. Es muy común que los niños rompan el juguete. Lo escarben, lo penetren, lo rompan, lo quiebren. Porque están explorando, ¿no? Porque necesitan romper esa forma para ver qué hay en el fondo. Esto es bien del eje Tauro-Escorpio. No digo que todos los niños, porque bueno, hay niños que no hacen ese proceso, ¿no? Pero es muy común verlos haciendo eso. Es muy del Total. niño, ¿no? Es ese campo, digamos, es lo lúdico, ¿no? De querer ir y, bueno, y generalmente, ¿qué es lo que hacemos los adultos? Por supuesto, nos enojamos, le acabamos de comprar juguete, nos queremos morir, ¿no? Total. Eh, pero hay algo de eso, ¿no? De qué es lo que nos pasa cuando esa experiencia lúdica del niño va a deformar esa forma, Ujú. que Como no buscando lo que hay, sucede. la esencia, ¿no? Como, Claro, hay un montón de autores que plantean esto, ¿eh? O sea, no es algo qué nuevo, digamos, lindo, pero es interesante mirarlo porque tiene que ver súper, con esa búsqueda de lo que hay, de lo que sostiene la vida material. total, ¿No? Que ya por total. ahí en Piscis o mismo en Acuario lo encontramos ya en su máximo esplendor a esto, ¿no? La vida artística va a buscar allí lo que hay detrás de la materia, ¿no? El que Mm, esculpe va a buscar algo que está allí a priori, ¿no? La roca está allí, pero el que esculpe va a develar lo que hay en la roca, el espíritu, el alma de esa pieza. Y lo mismo todos los que componen artísticamente, o sea, ahí hay una búsqueda de devolverle, digamos, esa inmanencia a la vida material. qué Hay algo ahí, interesante, ¿no? total. Pero bueno, también es interesante pensar cómo comprendemos la inocencia, qué es la inocencia, cómo la comprendemos, cómo la ponemos en reflexión también en ese sentido. Total. Me quedé con algo como pensando algo que dijiste en esto de la descomposición, ¿no? Y cómo hacer para, bueno, tener una vida que permita ese proceso de descomposición. Y yo creo que en eso hay algo de la astrología que me parece súper interesante, que tiene que ver como con esta mirada más politeísta. Porque a mí me parece que eso tiene que ver con que justamente, o sea, no una mirada monoteísta, ¿no? Que digo, el Dios abarca todo y es todo, y pasar como una mirada de procesos y de vínculos, en donde para ir de un lado al otro, bueno, algo tiene que descomponerse, que cambiar, que variar, ¿no? Como que, no sé, me quedé pensando en eso, como que de nuevo creo que tiene que ver con, y que esto es re del eje Tauro-Escorpio, que es el eje muerte, vida, muerte, en esta cosa de, ¿no? De la transformación de la forma. Bueno, esto que hablabas, ¿no? Digo, el artista que esculpe la piedra, lo que hace es transformar, ¿no? Digo, va a romper forma buscando, digamos, esta esencia, o no sé, trascendencia o devolverle, bueno, esto que decías de el alma, ¿no? A la cosa. Y como para esto, para unirlo a pensar en esto que al principio te traía de, a ver qué pensás de esto en términos de este tránsito de Urano por Tauro, ¿no? Y pensando si este sistema que podríamos llamar, no sé, capitalismo o, sí, bueno, ponele capitalismo, sí, no tiene que ver con una manera de haber interpretado Tauro, ¿no? Como muy en la posesión, en, no sé, la propiedad privada, siendo mucho foco en eso, y cómo creo que toda esta época es una transición hacia como otro sustrato de lo taurino, no sé, como si fuera, digo, por ahí ir digo, a un lugar más de apreciación, ¿no? En esto bueno, ahora con todo, digo, llegando casi al final de los recursos naturales, ¿no? Y en esta especie, bueno, no sé, algunos llaman de colapso ecosistémico, ¿no? En donde los recursos están como llegando a un punto crítico.
como si, no sé, algo del cambio que propone la época tiene que ver con, bueno, volver a este tiempo sustancial que hablabas, ¿no? Material de lo femenino y no de calendario, y entonces poder apreciar en vez de poseer, ¿no? Como hacer ese, no sé si, ¿cómo lo ves vos eso? A ver, lo que pasa es que me parece que ahí hay un tema que tiene que ver con poder volver sobre ciertas bases de Mm, un montón de cuestiones que vos acabás de mencionar que son, desde mi perspectiva, son un conflicto psicológico. Porque cuando en Tauro estamos hablando de volver a un tiempo femenino, a un tiempo que no es el tiempo de la producción, ¿sí? Así como entendemos los modos de producción, vos traes al capitalismo, es un modo de producción que también tiene sus formas y sus relaciones con un tipo de armado psicológico, un modo de producir psíquico, digamos, ¿no? En mm, esa relación, el planteo que vos traes de ir hacia una nueva pregunta acerca de cómo producimos, es fundamental. Lo que pasa es que yo no sé hasta qué punto todavía como seres humanos, como especie, estamos preparados, primero para enfrentarnos con el hecho de que inexorablemente vamos a cambiar. Esto, digamos, es fácil mm, comprenderlo en términos intelectuales o racionales, podríamos decir. Ahora, la vivencia me parece que es otra cosa. Y es muy difícil vivirlo, porque estamos hablando de miedos que son arquetípicos, el miedo al cambio de estado, el miedo al cambio de forma, el miedo a la muerte fundamentalmente, te diría, ¿no? Que es bien propio del tema que agencia Tauro Escorpio. Pero en realidad el tema de la transformación, yo te diría que es total, sí, de sí. todo el zodiaco habla de la Mm, manifestación de la vida y de la muerte. Lo que pasa es que después los astrólogos hemos aprendido y hemos construido, digo por mí, obviamente, estoy hablando de, ¿no? Quienes han estado en contacto y construido, ¿no? De primera base el lenguaje del zodiaco, han puesto allí una serie de proyecciones que organizan el tema de la vida y de la muerte. Y podríamos decir, hablando de agenciamiento, que en Tauro Escorpio agenciamos este tema en particular, pero que todo el zodiaco habla y relata, narra un proceso arquetípico que va, ¿no? De la forma a la disolución de la forma, por decirlo de alguna manera. Entonces estamos planteando temas que tienen que ver con cómo estamos preparados psicológicamente para este proceso natural de deformación, ¿no? Así ujú, como estamos preparados de una manera para educarnos y tendríamos que prepararnos para, como decía un profesor mío de la facultad, inducarnos, ¿no? En vez de y educarnos, inducando al soberano, le decía él, inducando, como justamente, ¿no? total. Generando el proceso inverso que es de alguna manera este, desembiste, digamos, las formas habituales. Todo el tiempo debiésemos de estar allí tratando de generar un entrenamiento hacia esto. Entonces es una pregunta que es súper interesante, que es compleja, porque no sé hasta qué punto tendría que chequear cómo lo siento yo, por lo menos lo que yo siento de lo que hablo con alumnos, con consultantes, y de lo que a mí misma me pasa es que nos cuesta un montón, ¿no? Porque los tránsitos de esas fronteras en donde yo tengo que percibirme en la extrañeza de mí mismo, en esa deformidad, son tránsitos complejos porque sobre todo son angustiantes y no nos enseñan y no nos educan para atravesar esa angostura que supone la deformidad. ¿No? Mm, Entonces hay un tema que tiene que ver con el trainee, por eso te traía este tema de los niños, ¿no? Cuando un niño rompe algo, por supuesto, hay que educarlo para que intente no romperlo, pero también debería de haber una educación o un entrenamiento para comprender qué le pasa al niño cuando va a romper, digamos, ¿no? Cuando aparece en el niño el destructor, ¿no? De la misma forma que estaría buenísimo que cada uno de nosotros en su proceso personal pudiese acusar el recibo de qué implica la propia deformación de la experiencia de vida. ¿Qué nos pasa cuando algo con lo que nosotros estamos muy identificados se pronuncia en términos de una destrucción de su forma? ¿Qué nos pasa? mm, Y generalmente, por más que sea positiva la transformación, vamos a suponer que, no sé, un sujeto encuentra un don,
que no conocía que tenía. Eso también deforma. claro, sí. Y sin embargo, digamos, es difícil a veces de poder abrevar de ello, ¿no? O sea, por más que sea un don, por más que sea una ventaja, por más que eh, cuesta muchísimo sostener esa nueva incorporación. O sea, no siempre lo que deforma es algo angustiante o negativo, a eso voy. A veces es este tema básico de que en la sombra no solo hay temas reprimidos, en la sombra hay un montón Claro. de cuestiones que De pueden ser valores, de inclusive de potencia, valores, exactamente, cuestiones que pueden ser grandes total. potencialidades para la personalidad. No siempre tiene que ser algo horroroso, ¿no? Se trata de pensar en la deformidad en términos amorales. Tenemos que educarnos también o entrenarnos para amoralizarnos, Mm. Y ¿no? me viene, sí, y me viene algo también del susto, ¿no? Como eh, esto creo que era Freud, no sé, que hay algo, que lo siniestro es cuando como lo familiar se vuelve desconocido. Entonces también me imagino que hay eso, ¿no? Como el miedo de no reconocerte, porque finalmente tiene que ver con eso, más allá de que sea algo bueno o malo, tiene que ver con ir a buscar o ir a encontrarse con algo y encontrarse otra cosa y el susto que eso da, ¿no? Como desarrollar herramientas psíquicas para contenernos en esa instancia de susto, Claro, ¿no? sí, no, no tengo idea si es propio de Freud Sí, no eso. Me sé, hiciste ahora el tema de lo siniestro, lo patético y lo lúdico, que lo venimos charlando con varios colegas y dando vueltas con eso. Creo que sí, que viene en la rama del psicoanálisis. Eh, sí, es que pensaba mientras te escuchaba lo que nos pasa cuando mismo nos vemos en el espejo y el espejo nos devuelve algo extraño, o porque el tiempo pasa, ¿no? O total. porque pasan cosas, ¿no? Y el mismo cuerpo, digamos, anuncia algo que deforma, ¿no? En ese espejo. Bueno, ¿y qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que está? Hoy es un auge, digamos, ahí vamos ya en lo venusino taurino, vamos a lo venusino libriano, ¿no? Las temáticas de la apariencia y la estética. Es decir, Mm, la apariencia que arroja la forma, que muchas veces no tolera aquello que rompe la apariencia, es decir, de nuevo volvemos a lo deforme, ¿no? Y en general, lo aparente siempre convoca aquello que deforma la apariencia, por compensación. Es una lógica que es bien de la civilización y la barbarie acá del eje Aries-Libra, ¿no? O sea, los aspectos muy civilizatorios siempre van a constelar aspectos muy barbáricos y vamos allí a redoblar la apuesta a esa dosis. Esto se mm, puede ver en procesos políticos, o sea, es clarísimo esto, total. ¿no? Digo, en términos colectivos. Y todo el eje fijo recorre esa construcción de la forma, Mm. ¿no? Siempre, como decíamos hace un rato, que lo comentaba, en relación a esto que aportaba una alumna mía hace unas semanas atrás, que me gustó mucho este tema de, bueno, hay una preparación para el sacrificio en el eje fijo, ¿no? Y podríamos decir que en el eje mutable, y acá por ahí nos vamos un poco de tema, porque vamos recorriendo distintas cuestiones, vos me dirás, pero podríamos Está decir bien. que una vez que se prepara la forma y el sacrificio de la forma, en el eje mutable, hay algo así como la preparación. Lo podríamos pensar de distintas maneras, pero para mí el eje mutable prepara las grandes estafas, en términos amorales, si se quiere, Mm, ¿no? Porque es un viaje a la mediumnidad, ese viaje al zodiaco, ¿no? Hermes es el primer gran medium, ¿no? Pero todo el eje mutable, hasta, digamos, en general cuando hablamos en astrología de mediumnidad vamos a Piscis, pero ya mm, el germen, digamos, de la mediumnidad está en Géminis. El gran embaucador, el gran estafador necesario que va a combinar de manera mágica el mundo materno-paterno, el mundo yin-yang, el mundo anima-animus, esto es el inicio del zodiaco, es Hermes, ¿no? En su viaje entre mundos, total. ¿no? También lo podríamos pensar, a mí me gusta mucho pensar en términos de camuflaje. Mm, Entonces, digamos, la fijeza prepara la forma, ¿no? Que debe ser sacrificada en algún punto, ¿no? La cardinalidad inicia el proceso, ¿no?
por supuesto, la fijeza prepara esa forma, no como concentrar en la fijeza porque es nuestro tema, pero está bueno hacer ese recorrido, ¿no? Mientras que la Sí, mutabilidad total, total. este, mm, va a preparar la farsa o la tragedia, ¿no? Esto es propio de la mutabilidad zodiacal para mí, ¿no? La farsa y la tragedia la va a preparar, el gran camuflaje lo va a preparar el eje mutable, Está ¿no? buenísimo. Eh, y ahí hay algo interesante. Sí, de nuevo siento que tiene que ver mucho con empezar a desarrollar como herramientas, mecanismos para abordar, eh, digo, esto, ¿no? No, no ponerse siempre tan a la defensiva, no sé, como esto, bueno, que nombrabas la figura del trickster, ¿no? O esta cosa del embaucador, el cómico, no sé, el chanta, ¿no? Eh, algo también de lo patético, que es un tema que también te escucho y me resulta súper interesante y que lo veo muy ligado al arquetipo del inocente también, ¿no? Digo, como se necesita como cierta inocencia para entrar en ese lugar de lo patético. Digo, es un lugar muy lúdico, siento, ¿no? Me viene todo el tiempo la figura del bufón y hay otro que es más como bufón y otro de la comedia del arte, bueno, se me está yendo ahora. eh, que justamente es como realzar la deformidad, digo, hacer como de la deformidad una institución, ¿no? Eh, Yo lo que diría pasa que que, ahí hay algo interesante, fíjate cómo las palabras construyen, ¿no? Y cómo cuantos más seamos construyendo y ensamblando ahí palabras, ¿no? Porque tiene que ver con esto que vos decís y tiene que ver con la valoración de esa institución. Porque en Tauro hay algo de valorar esa institución deformativa. No nos mm, enseñan a valorar esa institución deformativa, ¿no? Y ya Tauro ahí anuncia un tema muy superyoico. Todavía estamos en el terreno de los instintos, ¿no? mm, Puros, digamos, ¿no? Lo superyoico ya es, obviamente, instituye algo colectivo, social, digamos, ¿no? Ya hay un tema, digamos, cultural y civilizatorio, como decíamos hace un rato, ¿no? Esto ya es Capricornio, ¿no? Ya Virgo prepara algo de esto en términos zodiacales. Pero yo creo que ahí Tauro, si volvemos, porque vamos desplegando un montón de temas, ¿no? Pero Tauro, si volvemos ahí, para mí tiene que ver como armando en conjunto esto que decías vos y esa palabra que es valorativa, una institución de la deformidad valorada o valorativa podría ser, no sé si es como pensarlo, si es correcto, pero algo de eso, ¿no? Que pueda ser, que pueda constituirse en valor, que sea asiento valorativo, ¿no? Para la construcción de la vida. Y mm. esto es lo nutricio, ¿no? Como si lo nutricio fuese Eso te esto iba a al decir. final, digamos, ¿no? Porque cuando Total. uno piensa en lo nutricio, y bueno, ¿y pero qué es lo nutricio? Lo que nutre en todo caso es esto en Tauro, ¿no? Cuando nosotros tenemos la posibilidad de asentarnos en un pulso, ¿no? Que va hacia una deformidad y esto se vuelve valioso, ahí hay algo que nutre, Total. ¿no? Porque no se trata de ir hacia un pulso de asiento de perfección, que este es otro de los grandes temas de la Tierra. La perfección va a llegar, ya todos vamos a llegar a la perfección, no hay que hacer mucho esfuerzo para la perfección. Todos nos vamos a morir, llegará el momento de la perfección, ¿no? No hay mucho esfuerzo que hacer para ser perfectos, digamos. Si nos va a pasar a todos, es Mm, inexorable, todos vamos a ser perfectos en algún momento, nos vamos a morir. Entonces hay algo ahí que tiene que ver con, en Tauro creo yo, agenciar alma en el cuerpo, ¿no? El alma atraviesa el cuerpo, la atraviesa, la pone al servicio, ¿no? Es un ensamble material
que va a estar al servicio de un pulso de vida, y yo creo que ahí Tauro se vuelve un ritmo precioso, ¿no? Total, total. Em, Y que propicia esa transformación, esa deformidad, ¿no? Como, yo creo que estaría bueno ir hacia allá, digamos. Lo que pasa es que no siento que sea... realmente cuando uno habla de nutricio, cuando uno habla de valor, pareciera ser que tiene que ser impecable. no, bueno, a mí igual esto que estamos hablando de lo deforme, me vienen más palabras como deforme, putrefacción, o sea, eh, digo, a mí me vienen imágenes más descompuestas, ¿no? Que lo Sí. perfecto. Y pienso que loco porque se me arma también este como espiral, ¿no? En donde digo, Tauro tiene que ver con, va, o por lo menos como yo lo miraba, lo miro, como, digo, una espiral de, eh, se me fue la palabra. Esto que Buda, digo, Buda en el punto más alto, el desprendimiento me viene, pero no es desprendimiento. Mm, Digo, atravesar el apego, apego y desapego, ¿no? Como si fuera que en esto que se me venía esto en el sentido de si Tauro finalmente es este pulso que propicia la forma y la deformación, siento que es como, bueno, poder valorar lo sagrado de la materia y de la forma como habitáculo del alma pero entender que es un pulso, digo, esa forma tiene que ver con su deformación. Entonces es como claro, es todo ese claro. recorrido de apego y desapego por la forma, ¿no? Es que son las dos Eh, cosas, porque el ritmo propone momentos de apego y momentos de desapego, exacto, ¿no? Es la exaltación y la depresión, ¿no? Y es una total. combinación de ambos ritmos. Hay momentos en donde me exalto, hay momentos en donde me deprimo, en el sentido del ritmo. No estoy hablando acá de la exaltación y de la depresión en términos clínicos, digamos, ¿no? Que No, después no, eso puede claro, volverse, ¿no? Clínico en el sentido de un diagnóstico clínico en alguien, ¿no? En donde estos ritmos no pudieron de alguna manera, digamos, ¿no? Como vincularse entre sí y dominó uno por sobre el otro y generó una enorme disociación. Yo estoy hablando del pulso de un ritmo que va a depender de, por supuesto, un contexto caracteriológico, las herencias arquetípicas con las que los astrólogos trabajamos, el mapa, la cartografía natal, nuestra disposición, mm, este, nuestra realidad psíquica, nuestra ecuación personal, un montón de cuestiones, por supuesto también temas culturales, ¿no? epocales, obvio. Sistémicos, epocales, etcétera, ¿no? Familiares, etcétera. Pero estamos hablando de una combinación de movimientos iniciáticos, podríamos decir. En Mm, Tauro esto es visible en términos de la depresión, o sea, la depresión en el sentido de la lentificación, una masificación, una molarización, se vuelve denso, ¿no? Hay un necesario, como le decimos los astrólogos, punto ballena, ¿no? Hay algo ahí que cae por su propio peso y que va a generar una pauta de asiento rítmico mm, para todo el proceso que continúa. Y podemos, o sea, pensarlo en términos de cómo continúa el zodiaco. Recién hacíamos un acercamiento a Géminis, porque en realidad el zodiaco está, para mí es tan sí, rizomático el todo zodiaco unido, que, sí, digamos, total, lo podemos ordenar o lo podemos desordenar. Es interesante ordenarlo, es interesante desordenarlo también, porque a veces lo vivimos así, muy molecularmente, muy desordenado, ¿no? total. El símbolo no siempre se compone de algo armónico, a veces es caótico, ¿no? No hay relaciones por todos lados, no hay algo tan diáfano, digamos, ¿no? Pero me refiero a eso, o sea, yo creo que ahí hay un momento, es una forma de agenciar un momento zodiacal en donde estos son los temas que se despliegan, ¿no? ¿Cuán libre soy para poder establecer ritmos, ¿no? Mm, Que agencien, que ensamblen alma con la materia, ¿no? En mi experiencia. Y en donde el transcurso, el discurrir,
va a llevarme a una deformidad segura, ¿no? La conciencia de seguridad, ¿no? Incluye esa deformidad en esto que estamos trabajando. Generalmente la conciencia de deformidad, no por una cuestión defensiva, los primeros, podríamos debatir 30, 40 unidades de vida, no incluye la deformidad, ¿no? La deformidad llega por default, se presenta, Total. irrumpe, digamos, ¿no? Y va a depender de nuestro propio proceso cuán porosos seamos a ese movimiento. Eh, Mm, pero hay algo de eso que es interesante. La imagen de la pulverización vino en su momento, en el 2018, a colación de una sensación rígida, ¿no? Cuando la Tierra se vuelve rígida, bueno, el cimbronazo va a pulverizar, va a generar una fisura, eh, y a veces, ¿por qué no también un splitting más que una fisura? La imagen del splitting es como cuando se quiebra un vidrio, que, ¿no? Es una imagen muy sí. acuariana esa también, pero en este Mm, caso no estaría muy organizado ese splitting, ¿no? Porque cuando el splitting es algo organizado en el sentido de dirigido por la conciencia, hay una emergencia espiritual. La energía uraniana se vuelve cuenco, ¿no? Reúne la diferencia, sostiene la paradoja, la reúne en su seno. También es una energía muy, en ese sentido. Ahí Acuario y Cáncer para mí van bien, ¿viste? Es como que siempre se dice que, sí, como que, y para mí ahí hay para mí una también, simpatía, ¿no? Lo acuariano también se vuelve cuenco, ¿no? El aguador, ¿no? Reúne, digamos, en su seno una enorme multiplicidad. total. Pero en Tauro pareciese ser que tenemos un desafío que es cómo generamos eh, pero un proceso de identificación con la materia en donde podamos multiplicar y deformar la forma. Multiplicar también, voy a sumar esa palabra, ¿no? Multiplicar, Mm, amplificar sería junguianamente, ¿no? total. Hace referencia a lo mismo, ¿no? ¿Cómo amplificamos? ¿Cómo multiplicamos? Bueno, Yo siento que hay algo de estos años que tiene que ver un poco con esto, digamos, con una época muy transforma, en donde, digo, se está por lo menos intentando, ¿no? Y no sé si nos está saliendo muy bien, ¿eh? Pero eh, no sé, eh, me da la sensación, no sé. También siento como que es una urgencia del momento, ¿no? Esto, digo, revincularnos de maneras distintas, y poder absorber estos procesos de descomposición, de formación, ¿no? Como, eh, no sé qué te parece, pero yo siento que todo el proceso de Plutón en Capricornio también vino a quebrar, esta percepción que teníamos, que nombraste, ¿no? De civilización y barbarie como si fueran solo opuestas, y entender que, bueno, toda civilización es una barbarie, ¿no? Como digo, y ahí entonces, bueno, poder entrar en contacto con estos procesos de putrefacción y de deformación que en el mejor de los casos vitalizan la forma, ¿no? Como si todo esta cosa también me viene como lo Venus, digo, Afrodita, Ares, ¿no? Como la belleza y la violencia, ¿no? Digo, como también una dupla arquetípica, ¿no? Eh, y bueno, no sé, yo creo que ahora con este pasaje, esto que te decía al principio, de bueno, Urano estuvo como moviendo, quizás esto, haciendo este splitting, ¿no? Digo, Urano en Tauro, como, digo, posibilitando una especie de rizoma, desordenando algo, abriendo como espacios. Y ahora Plutón entrando en Acuario, yo creo que va a haber todo no sé, un replanteamiento bueno, esto, como de lo taurino y de lo acuariano, no sé, y de, de esta valoración de esta tierra nutricia y, bueno, la comunidad que genera, ¿no? Digamos, y los medios de producción, y de agenciamiento que posibilita. mm, Eh,
Sí, Sí, hay una gran pregunta ahí abierta, ¿no? Como decíamos sí, hace un total, rato, de cómo se va a llevar adelante. Yo creo que cada uno de nosotros, desde nuestro lugar, tiene que hacer las reflexiones pertinentes, porque me parece que cada uno de nosotros tiene que ahí aprender a encontrar esa voz, esa autoridad interna, ¿no? Que habilite, digamos, a la reflexión, que habilite a hacer preguntas, ¿no? Hay algo ahí de también, pensemos que esto que estamos hablando, vuelvo a decir, o sea, transitarlo va de la mano de otras cosas, porque aparecen un montón total, de sí, resistencias, porque nos angustia un montón, porque nos mueve porque la extrañeza o el extrañamiento de ese mundo que me resulta seguro, no, digamos, o sea, muchas veces se presentan resistencias enormes, ¿no? Entonces uno mm, puede hacer una reflexión en relación a todo esto, pero después la experiencia, creo que hacia allí tenemos que ir, siempre, total, siempre, siempre. Siempre hay que ir hacia la experiencia. Entonces, alumbrar una pregunta y tomarnos el tiempo, hablando de reposar, ¿no? Para eh, que aflore lo que tenga que aflorar. total. Porque es una reconciliación, en este caso, con la experiencia, sobre todo Mm, la tierra. La tierra más que nada, digamos, ¿no? Aunque bueno, volvemos a decir, todo el zodiaco propone experiencias en distintos niveles y demás. Con la tierra yo creo que estamos, con Tauro específicamente, estamos alumbrando eso, la primera, la experiencia de base, diría yo. Pues esto se ve mucho también en consulta y en la propia vida, por lo menos a mí me toca, yo tengo Quirón en Tauro. Cuando esa experiencia de inocencia no viene de la mano de un ámbito seguro, fíjate cómo aparece lo seguro, ¿qué sería acá lo seguro, no? Yo lo pienso mucho como mamá, por ejemplo, ¿no? mm, Eh, ¿Cómo hago para ofrecerle a mi hijo el desarrollo de un inocente? Lo he pensado como madre. ¿Qué hago para poder ofrecerle a mi hijo? Aparte, bueno, los que somos astrólogos y tenemos hijos, tenemos el vicio de ir a la carta natal, por supuesto, pero digo, más allá de eso, yo creo que hay un tema instintivo ahí, porque uno siempre va a querer asegurar la vida del hijo, salvo que pase algo específico, en términos generales, o de quien ama, no solamente de un hijo, o mismo no de un hijo literal, podemos hablar de cualquier proceso sí, creativo que uno para, creación, digamos, ¿no? O creación que uno para. Me parece que ahí la pregunta acerca de cómo formular un ambiente seguro, ¿qué sería la seguridad? Otra gran pregunta, digamos, temática taurina, ¿qué es la seguridad o la confianza? ¿No? total, Entonces, ¿cómo hacemos para, desde nuestras posibilidades, poner allí un ambiente seguro para que el niño pueda generar ese propio asiento rítmico e ir hacia el encuentro con la deformidad? O sea, si yo sé que a priori, digamos, va a ir a deformar la forma, ¿no? Y esto tiene que ver con muchas veces, bueno, sobre todo con los chicos, está todo el tema este, de la exploración, todo lo que se vive en los primeros años de vida, que se supone que está allí, digamos, ¿no? Como el armado del jardín, o sea, los lugares lúdicos en donde deformar es la experiencia, digamos, ¿no? total. Y me vuelve la imagen del apego como cercana a ese lugar de seguridad, ¿no? Como si hubiera la necesidad de un punto al que volver, no sé. eh, pero, y esto que hablabas que Hillman lo dice en la entrevista que a mí me encanta, ¿no? Como si a lo que hay que volver es esto, vos dijiste, uno quiere la seguridad de, ¿no? Y que viva el hijo y lo que ama, ¿no? Entonces, como Gilman lo que propone es como recuperar la capacidad de apreciación, ¿no? De la belleza del mundo para generar ese enamoramiento que hace querer cuidar, ¿no? Lo que se ama, justamente. Eh, nada, me gusta mucho eso de cuidar lo que se ama y, bueno, sí, y propiciar, digamos,
esa tierra que también permanece de alguna manera, ¿no? Digo, sostiene la escena de la deformidad, de la descomposición, del juego, de... Claro, es que acá, digamos, en esto último que estamos charlando, se entiende que el juego es lo que descompone, el juego es lo que intercambia, pone en relación. Podríamos pensar en la función del eros también acá, lo que Mm, mezcla. La deformidad es cuando uno agarra una coctelera y mete muchas frutas y mezcla, digamos, ¿no? Entonces ahí empieza a ver, ahí se descompone algo, una forma primordial para, este es el proceso de la alquimia, digamos, el proceso digamos, que todos conocemos, es mismo el proceso del lenguaje. El lenguaje está allí para deformar, es decir, está autorizado a deformar, esa es la potencia del lenguaje, de la palabra, ¿no? Nos pone, nos mm, mezcla con otros, en el mejor de los casos, porque hay formas y formas de dialogar, hay quien dialoga y no dialoga, digamos, hay que cultivar cierto estado de presencia, ¿no? Y de escucha y de porosidad para dialogar, pero cuando el diálogo se lleva adelante y podemos escucharnos y podemos de alguna manera digerir algo de lo que el otro dice, nos mezclamos, ¿no? A través de la palabra. Entonces estamos hablando de eso, de la posibilidad de formarnos en vínculo. Inclusive si lo total. pensamos en relación a Tauro Escorpio, podríamos hablar de la sexualidad. Digamos, la sexualidad es una forma de deformación, digamos, ¿no? Cuando estamos con alguien, estamos justamente deformando el cuerpo, en el sentido de que algo sucede con el cuerpo, ya no es un solo cuerpo, ¿no? Esto en términos literales, ¿no? Y después podemos pensarlo en términos más metafóricos, pero estamos en un proceso de mezcla. Lo que transforma es lo que nos mezcla, Mm, ¿no? Siempre que podamos partir de un punto de reunión y de convergencia centrípeta lo suficientemente también, habría que pensarlo ahí en términos de dosis, pero también tiene que estar, digamos, tienen que, es el famoso debate del ego, de la disolución del ego, no se trata de disolverlo todo, mm, aunque a veces no tenemos otra y la vida nos lleva hacia allí, claro, la vía psíquica, ¿no? Tiende a ir a, ¿no? Disuelve y coagula, como dice el dicho de la alquimia. Pero eventualmente lo que nos transforma es ese intercambio. total. Bueno, podemos decir que en Tauro se prepara la forma primera o el primer contacto con ese reposo, con ese tiempo. Se abren preguntas acerca de qué es la confianza, qué es el sostén, qué es lo nutricio, qué es la certeza, qué es la seguridad. Pues todo esto son preguntas, ¿no? Que yo creo que siempre está bueno formularse, como en una reflexión. Y hoy Mm, aparecerá una manera de pensarlo y mañana otra, y sí. es Y pensaba, interesante, ¿no? sí, obvio, siempre estar como preguntando y mirando desde distintos ángulos también, ¿no? Como para pesquisar nuevas posibles lecturas, me parece, de eso. Y lo que te quería preguntar es con respecto, porque me resulta súper interesante esta idea de lo patético, como volver a eso, eh, que siento que es como una especie como de mecanismo, ¿no? Para sostener ese proceso de descomposición de una manera consciente, ¿no? Digamos, como para poder asistir a la propia descomposición y, y bueno, y poder mirarla o atravesarla. Como si puedes explicar más, digo, esta idea de lo patético, eh, que, bueno, no sé, yo la unía a lo taurino, pero no sé en realidad si vos Bueno, la tomás desde... pero te pregunto, por ejemplo, si vos pudieses compartir algo que para vos es patético de vos, ¿qué dirías? Porque yo no sé Mm, si podría explicártelo como intelectualmente, porque no tengo las herramientas, por ahí no sé, yo, digamos, el tema lo surgió en mí, te puedo compartir la experiencia, pero
en una clase de psicodrama, una compañera lo compartió, después lo encontré en un libro que se llama La multiplicación dramática, que me parece brillante, es gilmaniano 100%, podría decir, ¿no? Como ir reuniendo también distintas corrientes del pensamiento, pero no sé, en términos de la tradición psicoanalítica seguramente haya mucho para decir, pero yo ignoro, entonces vayamos hablando de Tauro a la práctica y si pudiésemos pensar juntas qué es lo patético de vos para vos, yo te puedo pensar en algo de lo patético a mí, sin develarlo si es que no querés, por supuesto, porque bueno, No, ¿no? no, estoy Pero voy a pensando. eso, como, viste, esas, por ahí ir a pescar ahí o tratar de reconocer esos momentos en donde uno realmente siente que hay cosas que le pasan que en uno son patéticas, digamos, ¿no? O uno se ve a uno mismo en una situación que dice esto es patético, no sé, a veces nos pasa con no saber algo, o a veces nos pasa con la apariencia. O eh, engancharse repitiendo algo que ya sabés, ¿no? Digo, me parece que lo que tiene lo patético, que, a ver, porque me parece como una salida lúdica a algo que en realidad hiere o lastima, ¿no? Digamos, o que da vergüenza, digo, como que una se podría enganchar desde un lugar de crítica muy fuerte o de, ¿no? Digo, de castigo, y hay algo como de la figura de lo patético, por lo menos, bueno, las veces que lo hablamos, que a mí me traía este lugar más de otra vez lo hice, ¿no? Otra vez eso, estoy en sí, este mismo sí, lugar, sí, sí. pero me puedo quedar a mirando esta cosa también medio que hablabas de la farsa que monta lo mutable, ¿no? Digo, ver la escena, mirar la Ver escena, la escena, mirar la sí, mirar la escena, escena. mirar la escena que, a ver, que no me confirma, la escena que no me gusta de mí, digo, el perfil Que no me confirma el ideal, porque por ahí sí me confirma exacto, en mi propio patos o en mi propia, en lo exacto, engorroso de mí mismo. Sí, es que tiene que ver con esa insistencia. Desde mi sentido común te lo digo, yo creo que va por ahí. Va por sí, el lado de lo patético como un momento necesario en donde aparece el reposo, ¿no? Los momentos que tenemos que dar sin pretender nada más. Porque en ese sentido, yo creo que Tauro no es una energía que tenga uf. una consigna muy heroica. Depende cómo lo analicemos, digamos. O sea, yo no sé si la vaca pastando tiene una consigna heroica. Hay algo ahí que tiene que ver con vivirse pastando, ¿no? Es muy experiencial. Después podemos analizarlo taurino desde otras perspectivas. Bueno, pero, perdón, te Ya interrumpí. más en términos de producción del valor, digamos, ¿no? Pero hay algo Ujú. en Tauro que para mí tiene que ver con, estoy acá y no hay nada más que hacer que estar acá, ¿no? Y en ese estar acá, en esa especie como de tiempo lentificado y denso, en donde el registro es el registro del poro y de las líneas que cruzan, o sea, hay todo un tema, digamos, ahí que tiene que ver con las velocidades, las temperaturas, lo sensitivo, ¿no? O sea, lo sensitivo, por supuesto. Entonces, por ahí lo patético ahí es, no hay una consigna, no hay ningún lugar hacia donde ir, digamos, ¿no? Hay Total, una asistir, permanencia, es un asistir, una permanencia, tiene que ver con la consigna de la contemplación búdica, total, podríamos decir, ¿no? El Buda se sienta a total. contemplar, pero no es un acusar el recibo de la inercia y entonces, en términos de una voluntad ociosa o inerte, no hago nada, no, es realmente empezar a notar esa minúscula, porque es minúsculo, ese minúsculo movimiento que a veces casi es imperceptible, que sin embargo es el asiento y el sostén para enormes movimientos. Esto se sabe dónde se ve mucho en las terapéuticas somáticas, porque el terapeuta que hace somática, no sé si alguna vez pudiste ir a alguna sesión de terapéutica somática, pero No, te no sé lo corta de que es. cuajo cualquier tipo, y está, mira, mi gato, que no sé si quiere salir. Bueno, que espere un minuto. Em, el terapeuta que trabaja con somática te corta de cuajo cualquier tipo de interpretación, no le Ah, interesa el proceso simbólico, ¿sí? mm, Em, te hace registrar
es totalmente taurino, ¿no? Porque te hace registrar el cambio de temperatura del cuerpo, el cambio de tonicidad de los músculos, te invita a mirar qué parte de tu cuerpo está más tensa, qué parte de tu cuerpo está más floja, y generalmente la invitación es minúscula, ¿no? Ahora move un poquito la cabeza para acá, nada más. Y te obliga a detenerte ahí y a que registres. A mí me pasaba muchas veces que no registrar nada, decir, bueno, ¿para qué estoy acá? No estoy acá, muevo así. No, y a veces, digamos, ¿no? El tema es que aflora en esa lentificación, en ese poder percibirnos tan minúsculamente, esos pequeños movimientos son realmente el punto nutricio y de pivot, ¿no? Que da paso a un intercambio. Total. Entonces, a veces esos pequeñísimos, minúsculos movimientos que sí o sí tienen un tiempo que no es productivo en términos de, bueno, nuestro modo de, generalmente en términos sociales, inclusive de entender lo productivo, ¿no? De contemplar lo Ujú. productivo. Lo productivo pareciera ser otra cosa, acá aparecen como las imágenes del ocio, o la sensación de que, ¿qué estoy haciendo? No estoy haciendo nada, parece que no estoy haciendo nada. Total, Y esto de sí. poder empezar a entender que no estás haciendo nada, no, estás instaurando el contacto con el reconocerte en ciertas formas de entrar en un ritmo que va a habilitar un montón de cosas que no sabemos qué son, Sí, qué gradiente tienen, hacia dónde nos van a llevar, o sea, entonces me parece que ahí hay un punto, digamos, ¿no? La sensación es que uno es improductivo, que uno no hace nada, inclusive muchas veces la sensación es que uno esto está perdiendo el tiempo, ¿no? Tiene que ver con sí, la capacidad de volver a conectarnos con la contemplación. total. Y esto que decías de lo heroico, ¿no? Y como el otro lado, ¿no? Se me venía, no sé, en el mito de Jasón, ¿no? Que a veces se trabaja con el signo de Aries, que aparece, bueno, como el héroe. Bueno, pero es Medea quien, digo, vía Medea es que, ¿no? Que Jasón puede vencer todos bueno, los desafíos. Y me parece que este lugar, o sea, el héroe tiene que dominar a la naturaleza, ¿no? Matar a la serpiente, los dragones, los leones, pero el otro lado trabaja en agenciamiento con la naturaleza, ¿no? Digamos, Claro, Medea, claro, y claro. me Son parece que es cosas muy habla, distintas. exacto, es ese otro lado, ¿no? Pero es que justamente no estamos preparados para producir ese tipo de subjetividad todavía. Yo creo que estamos en camino, porque hay muchas corrientes filosóficas, psicológicas que proponen esto, Ujú. desde diferentes lugares. Muchas hablan de lo mismo, ¿no? Muchos genios han pensado en esto de distintas maneras, con distintos nombres, pero están hablando de lo mismo. ¿Cómo nos Total, disponemos? Por eso el otro día le comentaba a una amiga, le decía, no puedo creer, pero como que viste esas fichas, decía, claro, el viaje del zodíaco es un viaje hacia la mediumnidad, tiene que ver con eso, ¿no? Salvando acá, por supuesto, lo mediúmnico, entendiéndolo desde un punto de vista de la subjetividad porosa que se deja habitar. Fíjate que la psicología profunda, nos habla de la posesión arquetípica, como si de sí, alguna manera tuviéramos que constituir un yo lo suficientemente fuerte como para poder dialogar, ¿no? Con esos complejos que, siendo autónomos, nos poseen y actúan en nosotros, pero en definitiva es una preparación para el dejarnos habitar por ellos en cierto registro de presencia, porque en definitiva de eso se trata, ¿no? ¿Cómo preparamos un campo subjetivo que pueda perfilarse a dejarse atravesar, ¿no? total, Por esos diamonds, ¿no? Digamos, o sea, ¿cómo preparamos esa subjetividad? Sin quedar pegados, sin quedar total. destruidos, sin quedar tomados, sin psicotizarnos, ¿en qué tipo de subjetividad?
tenemos que poder preparar o lograr preparar para ese viaje, digamos, total. ¿no? Eh, es un poco ese viaje hacia la mediunidad o hacia la locura, inclusive, si lo podríamos decir en términos acuarianos, la mediunidad es más neptuniana, pero es un poco ese viaje. ¿Qué tipo de experiencia material, subjetiva, tenemos que poder producir y qué modo de producir esa experiencia, ¿no? Tenemos que poder negociar o renegociar para poder eventualmente prepararnos para ese desafío de deformación y de constitución de nuevas formas, porque es un viaje, ¿no? Total. ¿Por qué el dinero tiene forma de dinero? ¿Y por qué el sueño cobra forma de sueño? ¿Y por qué tu pelo tiene esta forma hoy y tenía otra forma hace 10 años atrás? ¿Y por qué el cuerpo se deforma de una manera y no de otra? Ergo, ¿nos Mm, enfermamos o no nos enfermamos? ¿Por qué una persona tiene tumor y otra persona no tiene tumor? ¿Por qué una persona enloquece y otra no? Ese juego entre la sustancia y la forma, ¿no? Entonces, esas son las preguntas. Bueno, en sí. Tauro tenemos el tema de la forma, agenciamos forma, ¿no? Pero es re interesante esto que decís, porque hay una distancia y una diferencia. En el viaje del héroe, que es totalmente necesario, inclusive podríamos pensar, ¿es el zodiaco el viaje del héroe solamente? O hasta qué, Yo, hasta cuándo? ¿O cómo, o siempre es el viaje del héroe? ¿O es el viaje del antihéroe? Estaríamos igual en una antítesis, ¿no? Pero, o qué tipo de viaje es, y cuándo podemos sostener también otro tipo de viaje, que no sea solamente heroico. total. Yo creo que estamos siendo a descubrir que no es solo un viaje eórico, ¿no? De lo que se trata, creo. Eh, digo, estas figuras de rizoma que traías, ¿no? Digo, algo como mucho más estallado, me parece. Bueno, yo creo que sí, lo que pasa es que no, va por ahí, va por ahí, Sí. sí. Bueno, Bueno, gracias, Lau. no, gracias a Qué vos. súper interesante. Me quedan un montón de cosas así como fulgurando o refulgurando, no sé, así como estrellitas. Me Sí, parece sí, no, súper gracias a interesante. vos. A mí también me queda, ¿no? Hay que seguir. Sí, ahí dándole vuelta, habitando esas imágenes que están ahí en el aire, me parece, ¿no? Sí, sí, tal cual. Bueno, te Bueno, agradezco un montón y bueno, nos estamos viendo. nos estamos viendo. Un besote. Un beso enorme.